Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. En esta oportunidad vamos a aprender a diseñar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mi grupo de Facebook, Kivita Moyo. Antes de comenzar, los invito a que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchísimos ejemplos como este de diseño, tanto prêt-à-porter como alta costura. Y además los invito a que se unan a mis redes para que desde allí podamos interactuar mucho más fluido. Los invito a que se suscriban al canal y les dejo los links en la descripción de este video. Bien, analicemos entonces el modelo. En realidad se trata de un vestido, aunque yo solamente tengo la imagen de la parte superior. Vemos que a simple vista parece engañarnos y hacernos creer que se trata de una chaqueta al tener incluido un cuello, ¿sí?, en la parte superior, o sea, donde iría el escote en B. Pero al llegar a la unión del canesú del hombro con el resto de la prenda, vemos que el cuello se diluye, desaparece, ¿sí?, y queda integrado en el vestido. Si vemos bien, se trata en realidad de un escote en B que tiene incluido un cuello. La prenda tiene líneas de unión. Primero vemos aquí, como les dije antes, en el canesú inclinado en esta forma, ¿sí?, en cada lado, que corresponde al hombro. Luego vemos un corte aquí, que sería el corte que corresponde al entalle y el armado del busto, ¿sí? Es una conjunción de las dos pinzas en este corte, y además tiene una unión aquí en el centro del patrón, ¿sí?, una costura. El canesú cortado en diagonal de esta forma está favoreciendo la costura del cuello para que nos siga recordando que se trata de un cuello que podría ser de una chaqueta con una solapa. Si esto fuera una chaqueta, aproximadamente, voy a dibujar de forma así, en el aire, así sería más o menos cómo estaría ubicada la solapa, ¿sí? Más o menos. Por supuesto, la forma de la solapa puede variar. Les puse una forma así aleatoria, ¿sí?, random, de cómo sería una solapa. Se vería de esta forma. Observen que la inclinación del borde que se conecta con el cuello está justamente igual que la línea de conexión que vemos aquí en el canesú. Por eso, de forma estratégica, justamente se hizo un canesú en esa posición. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a el análisis propiamente y al trazado de la transformación del básico para llegar a este modelo. Como siempre, para diseñar, nosotros vamos a comenzar desde los básicos, ¿sí?, que consideramos plantillas, y en este caso vamos a utilizar el cuerpo base. Tengo entonces la delantera y la trasera, aquí como están viendo. No vamos a utilizar la manga base, y entonces vamos a comenzar. Comenzaremos entonces con la delantera, y es importante que sepan que tenemos que trazar el círculo auxiliar del radio de mama, ¿sí?, que nos determina la posición y el tamaño que tiene el busto. Sobre todo esto es importante cuando vamos a hacer escotes, ¿sí? Cualquiera sea el escote profundo que hagamos, yo necesito tener la referencia, porque teóricamente donde está esta línea del círculo es donde comienza y termina la mama. Entonces yo puedo saber si el escote en qué altura lo puedo poner, ¿sí?, si lo quiero muy escotado o menos escotado, porque yo sé que una vez que yo pase por esta línea estoy mostrando más o menos busto, ¿sí? Es importante que cuando yo voy a diseñar, ¿sí?, o voy a proyectar un diseño, un modelo que quiero, lo que debo hacer es representar en dos dimensiones, en plano, lo que veo en una imagen que me representa una tercera dimensión. Por supuesto, la imagen tiene dos dimensiones, pero lo que yo veo, lo que mi ojo ve, es una figura tridimensional, o sea, una figura con volumen. Yo primero, para poder comprender y para llegar a este modelo, primero voy a representar en dos dimensiones, dibujando,
lo que veo. ¿Qué es lo que veo? En primer caso, veo que el hombro está corriendo, te está saliéndose de la línea natural que debería tener en el básico, que sería aproximadamente aquí. El hombro termina justo donde comienza la articulación del brazo. A partir de ahí entonces vendría la copa de la manga en un patrón base. Pero ¿qué pasa? De alguna manera es como que se sigue emulando el tema de la chaqueta, como si esto tuviera aquí una hombrera. Entonces se hizo el hombro un poquito más salido de la posición original. Y además veo que tiene un escote en B, bastante profundo, aunque no es revelador. Por supuesto, la modelo no tiene un busto grande, ¿sí? En otros casos, tal vez este escote aquí sería muy revelador, pero como la chica no tiene busto grande, es un escote discreto, ¿sí? La prenda es ajustada y tiene, por supuesto, el entallado de los recortes. Entonces, vamos a comenzar con el dibujo, ¿sí?, de esta blusa, como estoy viendo aquí, y veo, bueno, yo voy a comenzar por la cintura, porque obviamente es lo que estoy viendo, y comienzo entonces desde el centro. En este momento voy a poner el escote aproximadamente un poquito más arriba del vértice, ¿sí? No lo voy a poner a la altura del vértice de la pinza de busto, sino un poco más arriba. Voy a llegar hasta el hombro, luego final de hombro. Voy a detenerme aquí en la sisa para generar un poquito la curva. Final de sisa, lateral, pinza de busto. Y voy a llegar aquí, a la parte de uno de los segmentos de la pinza de busto y el centro, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que aquí va a haber un recorte. Entonces directamente yo ya lo considero parte del diseño. El corte, o sea, esta pieza va a estar, el lateral va a estar separado, ¿sí? Vemos aquí que el lateral está por otro lado, y entonces ya aquí adelanto un paso al colocar directamente el centro del patrón por un lado y el lateral por el otro. Igual ahora falta una siguiente transformación. Lo que vemos en la delantera, tomando la mitad, es que en realidad cada delantera tiene tres partes: el hombro, el lateral y el centro, incluido luego entonces el cuello, que ya es aparte. Trazo entonces luego el lateral de la delantera, trazo la parte inferior de la pinza de entalle, y en la cintura cierro. Y entonces tengo, ahora sí, vamos a empezar a la transformación propiamente. Hay que darle un poquito de aire, o sea, no es un cuello que está pegado a la base del cuello de la persona, sino que está un poquito abierto, y esto me da esta libertad, esta holgura que vemos aquí, se la damos, ¿sí? Vamos a darle entonces un poquito, le voy a dar 1 centímetro, más o menos, puede ser más. Le voy a dar esto, y de esta forma es como que separo el cuello de el cuello base, y además le voy a dar unos centímetros extra para que me recuerde, me dé la idea de que se trata de mi hombro. Así más o menos lo veo mucho, un poquito menos. Ahí le di 3 y lo veo mucho, un poquito menos, ¿sí? Y por supuesto tengo que hacer que la línea deje de ser tan curva como lo es originalmente, sino un poquito, vamos a darle un poco más, ahí. Mido aquí, a ver, 3 centímetros, no, 3 centímetros estaba bien. 3 centímetros está bien. Si escuchan ruidos atrás, es mi gata que está loca corriendo por todos lados, ¿sí? Ella parece que se dan cuenta que estoy grabando, y cuando me pongo a grabar empiezan a hacer lío, a correr. Está como loca mi gata Blanca Faca. Si cuando pongo en pausa la grabadora, silencio. Empiezo a grabar, empiezan a correr y a saltar por todos lados, como no sé, como si estuvieran cazando fantasmas. Bueno, entonces ahí tengo, le di un hombro de
digamos, una extensión de hombro más claro. Pero quiero que recuerden una cosa, las medidas que yo estoy dando son una sugerencia. O sea, no es algo fijo que tiene que ponerle todo el mundo 3 centímetros. Como se trata de un vestido que es entallado, ¿sí?, bien al cuerpo y entallado, no coloco ningún tipo de holgura. Por supuesto, si esto fuera una chaqueta, le damos un poco de holgura. Es importante que sepan algo con el tema de la holgura. La holgura no se pone porque tenemos que tener la prenda suelta, sino que se la vamos a dar para el movimiento del cuerpo. Y en realidad, el único lugar del cuerpo que se estira, se agranda o se modifica es la parte del torso donde están los pulmones, porque la persona respira y amplía la caja torácica y luego la vuelve a achicar constantemente. Entonces necesita una holgura para que la persona esté cómoda, porque si no, no puede expandir los pulmones. Pero no tiene sentido que le dé holgura en el hombro, ni en la cintura, ni en la cadera, ni en los brazos, ni en el cuello. Entonces, cuando yo le doy holgura es para una prenda que, si va a estar justa el cuerpo, necesite el espacio para expandir justamente la caja torácica, y generalmente la holgura es en la parte superior. Pantalones, faldas, ¿sí?, no llevan holgura, van con las medidas exactas. Se supone que si la persona hizo un patrón básico y está correctamente hecho, le va a quedar perfecto. En modistería generalmente se da un margen de costura importante para futuras correcciones. Bien, entonces yo a este vestido no le voy a dar esa holgura porque se trata, primero que se trata de una prenda entallada, ¿sí? Y otra cosa importante, la prenda tiene de alguna manera soltura al no tener la manga. Entonces cuando se estira o se mueve la persona, se gira, el brazo libre permite que el vestido se acomode a el cuerpo de manera cómoda, sin que lo esté trabando las mangas. Así tengo entonces básicamente lo que yo estoy viendo, la representación. El hombro no tiene mangas y un escote en V. Ahora voy a repartir las dos pinzas que tengo, porque aquí no hay pinzas, pero sí hay recortes. Voy a repartir estas dos pinzas que se encargan de formar el cuerpo de la persona, bien entallado, a los cortes que lleva este modelo, ¿sí? Yo tengo un escote en V profundo, y cuando uno tiene un escote en V profundo hay que hacerle una pinza auxiliar extra para evitar justamente que se desboque. Esto sucede cuando el busto es grande. Cuando la persona tiene busto pequeño, puede ser que no sea necesaria. Esto también lo tengo que verificar en la prueba. Esta pinza auxiliar del cuello la voy a incluir en el canesú, ¿sí? Entonces va a pasar a ser parte del diseño propiamente. Primero voy a trazar entonces el canesú. Voy a determinar más o menos dónde lo voy a ubicar. Y si yo veo entonces aquí el cuello, considero que aproximadamente ocupa la tercera parte, o sea, imaginemos que todo el escote lo dividimos en 3 partes, ¿sí? Y ocupa más o menos la tercera parte del recorrido del escote. Más o menos tiene en mi caso 24,6, así que le voy a dar 8 centímetros a la posición desde el hombro hasta bajando por el cuello, ¿sí?, por el escote. Este pequeño rectángulo mide 8 centímetros de alto por 5 de ancho y lo voy a colocar donde debería estar el cuello, ¿sí?, más o menos. Entonces a partir de allí, desde ese punto, voy a dibujar entonces el canesú. Entonces voy a trazar una línea. Entonces se vería el canesú trazado de esta manera, ¿sí?, dividiendo el patrón en la parte superior y el resto, ¿sí?, en el centro. Y ahora vamos a determinar el tamaño que tiene mi cuello, observando aquí la imagen. Para que se comprenda mejor, voy a dar vuelta el patrón para ponerlo en la posición que se ve en la imagen. De esta forma estamos alineados exactamente, vemos
en la imagen y el dibujo la misma referencia. Yo he determinado aproximadamente que el apoyo del cuello, ¿sí? La unión del cuello, mide más o menos una tercera parte, tal vez un poco menos, pero me da la idea de que esto más o menos tiene una tercera parte. Si yo mido esta línea, así como la vemos aquí, la puse en color rojo para que se pueda diferenciar mejor. Entonces tomo la medida de esta línea, tal cual como está aquí, y la voy a dividir, según mi apreciación, entre 3. Y esa sería entonces la medida que debería tener la base de apoyo de mi cuello, ¿sí? Como vemos, el cuello tiene una forma especial, tiene la línea de ajuste de conexión que está aquí y luego sube, ¿sí? Hace como una especie de V aquí, ¿sí? Como que se refleja. Y es lo que yo tengo que hacer aquí. Ahora tengo la línea simple. Teóricamente, entonces, vamos a tomar la pieza de mi futuro cuello, ¿sí? Y debería llegar hasta aquí. Ustedes, por supuesto, lo van a trazar. Esto que estoy haciendo ahora, lo van a trazar en un papel aparte, ¿sí? Colocan el papel por encima, ¿sí? Un recorte de papel un poquito más grande, lo colocan arriba y van trazando, calcando por encima del básico que ya está transformado, que estamos transformando, ¿sí? Y luego necesito una línea que haga una V, como un efecto de V, como esto que vemos aquí. Si yo deseo, lo puedo hacer más chico o más grande o con otra forma, ¿sí? Si quiero puedo hacerle, no sé, ondas aquí. Le puedo hacer lo que yo quiero. Yo me estoy guiando de lo que estoy mirando aquí. Esto no es muy alto, así que, a ver, vamos a darle un toque menos. Un toque menos. Lo voy a bajar. Yo estoy haciéndolo totalmente a mano, o sea, sin medidas. O sea, lo subo, lo bajo a mi consideración, pero ustedes, por supuesto, si desean, pueden ir midiendo para tener una referencia más cómoda. Siempre cuando nosotros diseñamos también, por supuesto estamos trabajando a medida, pero nos da la libertad. Si yo dibujo, puedo poner el trazo a gusto como yo quiera, porque luego después sencillamente lo que hago es respetar las medidas en el trazado. Si observamos justo dónde está la conexión del pie, digamos la base de mi cuello, es donde parte la línea que hace el entalle, ¿sí? El recorte. Entonces yo voy a trazar una línea auxiliar justamente desde ese punto hasta el vértice de la pinza de busto para generar el futuro recorte. Esto me va a liberar el lateral, ¿sí? Todo el lateral, desde la pinza de entalle, y esa línea me libera del centro del patrón. Entonces, en este momento voy a considerar tener 3 porciones, aunque por supuesto, para que eso suceda, yo voy a tener que cerrar la pinza de busto y vaciar la pinza de entalle. Pero antes voy a terminar de diseñar el cuello, ¿sí? Para tener totalmente lista la parte delantera. Voy a necesitar para eso el patrón del básico trasero, ¿sí? Y lo voy a colocar de esta forma. En realidad, para hacer esto no es necesario colocar el patrón así, pero yo lo voy a colocar de esta forma para que ustedes comprendan por qué llegamos a ese movimiento. Se supone que el básico o los patrones, cuando vamos a armarlos, unimos el hombro, ¿sí? De esta forma. Giramos hasta que se cosa y esto genera entonces la caída de hombro y el formato tridimensional de la prenda. Yo necesito continuar el cuello para que gire y se conecte en el escote trasero. Pero es importante que sepan que este tipo de cuello se tiene que mantener erguido, ¿sí? No es como un cuello baby que se apoya en el hombro y cae como si fuera una capita. No, tiene que mantenerse erguido. Para que suceda eso, yo le debo colocar un pie de cuello incluido en el cuello propiamente. Entonces,
¿Por qué puse la parte posterior así? Para que ustedes vean que yo tengo que medir, voy a girarla hasta que tenga la medida de mi escote a continuación del cuello que está posicionado en la delantera. Tenemos que tomar en cuenta además que hay que descontarle ese centímetro, o sea, yo no empiezo desde aquí, sino que empiezo más de aquí. Mido la distancia que hay aquí y esa medida es la que voy a prolongar en mi cuello, ¿sí? Coloqué el patrón así para que vean que es esta la medida que tengo que tomar, no el ancho, no la diagonal, sino la curva, ¿sí? Entonces voy a alargar desde el borde del hombro delantero hacia arriba, continuando tal cual como está la posición del escote en B, la medida que corresponde al recorrido del escote trasero, o sea, la mitad del escote trasero, ¿sí? Tengo entonces ahí definido mi cuello. Pasamos entonces sí a la transformación. Primero voy a tomar el cuello que está trazado en otro papel aparte, lo voy a colocar aquí, lo voy a dejar en descanso por el momento. Como dije antes, yo tengo que tomar en cuenta que este es un escote en B pronunciado y puede ser que la persona necesite un ajuste aquí. Entonces, por supuesto, eso lo voy a verificar en la prueba. Como digo siempre, este patrón primero se tiene que probar en una tela económica para verificar justamente, esto es una de las cosas que se verifican en la prueba, ¿sí? La medida de mi pinza auxiliar. Vamos a suponer que yo considero que esa pinza sea de 1 centímetro, ¿sí? Entonces voy a cerrar esa mini pinza ahí de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que logro? He acortado el recorrido, ¿sí? Se ha bajado donde estaría la ubicación del básico del escote, el inicio del hombro. Al acortar esto, ¿sí? La línea siempre sigue manteniéndose sesgada, por decirlo de una forma. Cuando yo lo acorto 1 centímetro o la medida que sea necesaria, al coser el hombro con la parte posterior, y esto es ser más corto, va a tensar y cuando tensa se ajusta porque está cortado en diagonal y a la vez se pega al cuerpo, ¿sí? Yo no podría restar este centímetro si esta línea estuviera al hilo porque me queda chico, pero como la línea está fuera de la perpendicularidad, me da la oportunidad de que sea moldeable de alguna forma. Como también tengo una prenda abierta, si bien lo podemos ver, tiene un hombro salido, ¿sí? Está salido de la línea normal de la sisa, tal vez tenga que ajustar aquí. Y esto también sucede cuando la persona tiene busto grande. Si la persona, como la modelo, no tiene busto grande, no hay que ajustar aquí nada. ¿Por qué? Porque la separación, o sea, la distancia que hay en el contorno de pecho con respecto al contorno de busto no es mucho y no se genera aquí una divergencia de tela. Pero si la persona llegara a tener mucho busto, aquí hay que hacer una pinza extra, ¿sí? Lo voy a definir sobre el canesú aquí, trazando una línea auxiliar extra en el canesú. A ver aquí, y vamos a cortar. Y entonces tal vez haya que hacer un ajuste, porque aquí me quedaba, acá me quedó suelta, me queda que se me ve para dentro de la blusa, se abre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a cerrar, vamos a suponer que es 1 centímetro, ¿sí? De esta forma. Y entonces esto que está aquí, o sea, he trasladado la pinza a esta parte. Cuando yo cosa el canesú, se genera, la pinza se acomoda en la sisa, me da el espacio necesario para contribuir a la capacidad de busto y entonces resuelvo todos los problemas. El problema del escote y el problema de la sisa. Esto se tendría que definir de esta forma. O sea, ¿sí? Yo con el programa lo puedo integrar más fácil.
Y entonces ahí tendríamos corregido el tamaño del escote y el exceso, ¿sí?, de tela que llegara a tener si se trata de una prenda que no tiene mangas. Generalmente siempre se le pone una pinza auxiliar a las prendas que no tienen mangas. Este modelo tiene el hombro desplazado. Es muy probable que no tengan ese problema. Este problema siempre se genera cuando la manga es muy cavada, ¿sí? O sea que expone parte de la axila. En este caso no debería, pero igual vamos a tenerlo en cuenta porque no sabemos el busto, el tamaño de busto. Tal vez si el busto es grande lo necesite. Yo se los represento igual de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo resuelto el canesú, ya está listo y lo reservo. También tengo lista la parte central. En mi modelo aquí hay una costura, pero pueden perfectamente hacerlo al doblez de la tela. Y lo que me resta es la parte más importante de toda esta prenda, que es convertir mi pinza de busto en el recorte lateral. Y este tipo de recorte mágico es el que me da la forma femenina, ¿sí? Esta inclinación o al cerrar este ángulo es lo que genera la capacidad de busto y respeta el patrón básico de delantero que trazamos originalmente a medida. Tengo entonces aquí el cuello que está en la posición original como estaba aquí. Así lo vemos, ahí estaría colocado en el canesú y entonces lo voy a girar para trabajar con él como si fuera a trabajar con la tela, ¿sí? Posicionado enfrente de mi modelo, ¿sí? Esta línea es esta que vemos aquí. Esta línea y el resto hacia atrás es el borde superior de mi cuello. Esta es la línea del doblez, o sea, se corta en tela doblada. Y la parte inferior, la base que estoy viendo ahora, es la línea de aplicación en el escote en vez de la blusa, ¿sí? Entonces, si cortáramos el patrón en el doblez, ¿sí?, se vería todo entero de esta forma. Recorre toda la parte trasera y se conecta en cada extremo con la delantera. Lo que debo hacer es tomar este mismo patrón, ¿sí?, el mismo papel, y replicarlo, o sea, espejarlo, uniendo la parte inferior de la base, de esta forma, así. Como se ve de esta manera. Y lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar aproximadamente a 2 centímetros, ¿sí?, del borde de la figura reflejada. Y voy a cortar por la línea separando el resto de patrón, si esto no lo necesito, y me voy a quedar con la parte superior, que es el patrón del cuello, más este extra, que sería el quiebre, ¿sí?, del cuello, lo que me va a ayudar a que este patrón se vea de esta forma, ¿sí? Cuando yo cosa en el cuello, esta parte, va a hacer que, como esta parte es recta, se quiebra y genera este efecto. Como sabemos, una línea curva siempre tiene más recorrido que una línea recta. Por lo tanto, yo voy a medir el recorrido de esta línea y voy a verificar si corresponde a la medida de la línea recta. Seguramente va a ser un poco más grande. Y entonces lo que yo hago entonces es minimizar desde aquí, o en realidad lo que debería hacer, lo voy a hacer con el patrón, ustedes lo van a cortar, es hacer un poco más recta esta línea si fuera necesaria, ¿sí? Al hacer el recorrido un poco más corto, o sea, no ser una curva tan pronunciada, entonces se asemeja más a la medida. Esto, por supuesto, lo tengo que ver cuando haga el ensayo del patrón, ¿sí? Si yo hago la prueba aquí para que ustedes lo vean de forma animada, les voy a mostrar que tengo que tomar la medida de la parte de la base recta y tiene que tener una coincidencia, ¿sí?, con la nueva línea curva. Yo le quité profundidad, lo suavicé para que este recorrido sea correcto, si no me va a quedar más grande y no es la idea. Nunca puede ser embebido ni fruncido, tiene que quedar exacto, ¿ok?
Tengo entonces aquí los 3 estadios de el cuello. Entonces, volviendo a los patrones de la delantera, tengo entonces el cuello resuelto con el quiebre que tiene aquí y el pie de cuello. Nosotros siempre tenemos que tener como premisa que cuando vamos a trazar un cuello, cualquiera sea este o cualquier otro, si yo quiero que se mantenga erguido, las puntas deben ir hacia arriba. Si yo quiero que el cuello caiga y descanse suavemente sobre los hombros, las puntas deben ir para abajo y elevarse en el centro del cuello, como lo sería un cuello baby. ¿Sí? El cuello baby es una curva, ¿sí?, cerrada, y el cuello se dibuja a partir de esa curva, y cuando quiero que quede elevado como este es al revés. La curva va hacia arriba y el cuello se deprime en el centro, ¿sí?, y entonces me queda bien armadito, como sería un cuello de camisa que queda armado. Por supuesto, el cuello de camisa tiene la tirilla. La tirilla se encarga de hacer el trabajo que aquí sería el pie de cuello en el cuello de solapa, ¿sí? Pasamos entonces ahora a la última parte, que sería la parte posterior. Yo no tengo la imagen de la parte posterior, ¿sí? Y en realidad no sé si esto tiene un cierre en el lateral. Por ejemplo, si este tuviera el cuello todo armado así como se ve, lo ideal para no rompernos la cabeza es que tenga un cierre bastante importante. Esto es un vestido, así que desde la axila, ¿sí?, o desde la sisa hasta la primera cadera o segunda cadera, un cierre bastante largo que libera el entalle. La persona se coloca el vestido desde arriba, o sea, pasando la cabeza, y como tiene un escote en V bastante amplio, no pasa nada, se lo coloca, se lo acomoda y sube el cierre. Creo que sería la forma más fácil para que el cuello esté cortado, porque se puede hacer cuello cortado, un cierre lleva más trabajo que si el cierre está oculto en la costura en el lateral con un cierre invisible. De hecho, he subido recientemente, el último video que subí, les enseño a hacer un vestido que simula ser una chaqueta, y justamente el modelo tiene el cierre en la parte posterior. La parte posterior vamos a trazarla exactamente con la misma premisa, digamos los mismos principios que la delantera. Le voy a dar los 3 centímetros extra al hombro, le voy a dar 1 centímetro de, digamos, de cavado al escote básico, achicando el hombro desde aquí y bajando, porque siempre cuando yo desboco el escote en la parte trasera tengo que bajar un poco, porque si no aquí queda un pico hacia arriba, ¿sí? No puede quedar así, tengo que bajar. Puede ser 1, puede ser un poquito menos, ¿sí? Considero que esto se resolvería con una pinza. Podrían hacer recortes, pero en realidad vean que el recorte en la delantera va hacia el canesú y en la parte posterior no tengo canesú. No lo necesito. Si quiero hacerle canesú, por supuesto, lo hago. Trazo aquí una línea y hago la pinza, digamos la continuación de la pinza hasta la línea, pero sería como costura extra innecesaria. No sería necesario. Otra forma que yo podría resolver esto es tomar el canesú, ¿sí?, así como está, tal cual como lo estoy tomando en este momento, y trayéndolo hasta aquí. Tengo aquí el escote y aquí la sisa. Lo que hago es girarlo y empalmarlo. Lo giro. Esta es la sisa y este es el escote, y lo empalmo en la parte trasera. Me refiero a que conecto los patrones, ¿sí?, y corto de una sola pieza la trasera, tomo como una pieza única. De esta manera retiré el patrón base para que se vea mejor, todo como una pieza única, y al armar, por supuesto, llevo la conexión hacia la parte delantera. Entonces, este sería el resultado final de los patrones, como se ve aquí. Y lo que falta hacer es las vistas, ¿sí?, que se trazan. Vamos a suponer, le voy a dar 3 centímetros de vista. Le marco aquí en la sisa. Para la vista de la delantera tengo que conectar la sisa como si fuera a coser el canesú, ¿sí?, de esta forma. De esta manera ahí. Entonces calco la vista con la misma medida. Para hacer la vista del escote hago lo mismo, coloco el patrón
¿sí? Yo estoy trabajando todavía con los patrones, ¿sí? Coloco el patrón aquí, del básico ya transformado y cortado, ¿sí? Y calco en papel una vista con la medida que yo desee y también tiene que empalmarse con, o sea, tiene que tener la misma medida que tiene la vista que le dé a la parte posterior. Si yo le pongo un cierre, voy a tener que colocar también, ¿sí?, una vista que tape el cierre. Y el cuello que vemos aquí, que es la estrella de toda esta, de todo este diseño, va doble, ¿sí? Recuerden que el cuello no se corta exactamente igual. El cuello que va interior se hace unos milímetros más pequeño en el borde. Entonces, cuando yo obligue a que el cuello pequeño se conecte con el borde del cuello exterior, el cuello exterior es como que se va hacia atrás y no se ve el borde de la costura. Esto es un tema de confección y claro, por supuesto, eso lo tienen que probar ustedes y trabajar luego en la práctica. Entonces yo le voy a hacer una representación, voy a hacer que coincida. Yo ya tengo el cuello listo, está planchado. Aquí le cosí un hilván para ayudar el quiebre, ¿sí? Le coloco una entretela al cuello para que quede más erguido, más armadito. Sujeto allí con alfileres o un hilván. Y una vez que esta pieza, yo primero tengo que coser enfrentando los derechos de mi centro del patrón delantero con el lateral, de esta manera, ¿sí? Esto ya está cosido. Yo les hago una representación en 2 dimensiones, no es lo mismo que la tela, pero más o menos ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿sí? Esto estaría todo así, y enfrentando los derechos, o sea, yo esto lo tendría que espejar de esta forma. Imaginamos que estamos enfrentando los derechos. Debo coser el filo superior de esta manera, ahí. Le pongo otro color para que no se mareen, ¿sí? Atrapamos con la parte inferior de la delantera y el canesú que está por detrás, el cuello que está entre medio de las 2 piezas, cosemos y al dar vuelta voy a tener entonces preparado y armada mi parte superior, o sea, así termino la delantera. A partir de ahora la delantera está terminada, conectada, cuando queda atrapado el cuello, ¿sí? Por supuesto, esto aquí no puede quedar exactamente como va. Esto debería estar cosido aquí, porque por supuesto esto es un dibujo en 2 dimensiones. Y esto estaría cerrado teóricamente. Pero es para que tengan una idea cómo es que se prepara, cómo es que se arma, ¿sí? Luego de que yo armo toda la prenda, cierro toda la prenda y pongo el cierre, ¿sí? Por supuesto que esto se tiene que probar antes. Le hago la forrería o le pongo las vistas. Eso depende de la tecnicatura que tenga cada uno de ustedes, por supuesto. Bien amigos, esto ha sido el video de este día. Espero que haya sido fácil de comprender. Saben que si tienen alguna duda sobre el trazado, la transformación o cualquier parte de la explicación, pueden dejármelo en los comentarios. Recuerden que todas las preguntas son importantes. Los invito una vez más que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, ¿sí? Y que se unan a mis redes para seguir conectados. Los links de cada uno de estos sitios está en la descripción de este video. Suscríbanse al canal, compartan, déjenme sus likes que me encantan, me ayudan mucho además. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.